De vuelta a tu programa, Hablemos de tu dolor, hoy con un tema, una continuación del tema de lesiones cerebrales que provocan problemas a nivel del ojo. Y tenemos como invitado a Belisario López, un paciente. Estuvimos explicando parte de su complicación, que fue lo que le sucedió. También trajimos el tema, que no estaba envuelto en el tema de hoy, pero que lo trajimos sobre las compañías de seguro. Pero eso era para los compañeros médicos. Pero queremos decir lo siguiente. Cuando Belisario vino a la oficina, él vino presentando una serie de patologías que él las va a explicar ahorita, vamos a estar conversando, pero que yo quiero que ustedes vean, antes de entrar con Belisario, las gráficas que hemos estado mostrando. Empezamos por la primera. Ahí tenemos el cerebro, tenemos el quiasma óptico, tenemos la parte neurológica. La próxima. Vemos cómo un lado del cerebro brega con el ojo contrario del otro lado. O sea, el cerebro izquierdo brega con, o mejor dicho, está funcionando el ojo derecho, y en el cerebro izquierdo funciona el ojo derecho, viceversa. Pasamos a la otra. Ahí tenemos cuando la corriente sale del cerebro, todo el sistema nervioso que sale de la primera vértebra cervical hacia el área del ojo, y lo que usted ve abajo son unos ganglios con un cable positivo y uno negativo que se llama el sistema simpático y el sistema parasimpático. La otra. Ahí tenemos más claro cómo la corriente positiva, vemos un cable verde y un cable positivo y un cable azul, que es la parte negativa, el simpático parasimpático, con una serie de estructuras de la parte neuroanatómica del ojo. La próxima. Tenemos ahí cómo el cerebro discrimina los colores, así como los printers, que tienen un aparato donde sabe identificar qué colores son los que tiene el papel que usted está imprimiendo, y entonces el cerebro también sabe discriminar cuáles son los colores que estamos viendo, y por eso podemos ver los diferentes colores y la belleza de la naturaleza que Dios creó. La próxima. Ahí tenemos cómo sale la corriente, vemos un cable verde, un cable azul, cable positivo, cable negativo, cómo va por el área medular y se dirige hacia las estructuras, los aparatos y sistemas que tenemos. La próxima. Ahí vemos cómo, igual que ahorita, sale del área cerebral hacia el cerebro y cómo regresa al cerebro. La próxima. Vemos ahí lo siguiente, vemos cómo tenemos afuera un pequeño sapo, y entonces tenemos un hongo, cómo los dos ojos miran y cómo los ojos automáticamente cómo van llevando la figura. Si usted ve, el sapo está en el lado derecho, el hongo en el lado izquierdo, pero a nivel central, a nivel cerebro, el sapo está en el lado izquierdo, en el cerebro izquierdo, y el hongo en el lado derecho. La próxima. Ahí vemos cómo circula la corriente dentro del ojo y dentro del cerebro. La próxima. Vemos el cerebro, vemos la médula, vemos los ganglios, vemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático en las diferentes estructuras. La próxima. Entonces, fíjense qué interesante, teniendo en cuenta esto. Ahora, yo le voy a hacer unas preguntas a Belisario, porque quiero que sea él mismo quien le cuente todas las complicaciones que él tuvo a medida que esto se iba agravando. Belisario, cuando tú llegaste a la oficina, llegaste con una serie de sintomatologías, llegaste con dolor de cabeza, ¿correcto? Mucha presión. En la cabeza. Mucha presión. ¿Llegaste con corriente? ¿Tenías corriente en la cabeza? Tenía rigidez en la cara. Ajá. Y rigidez en el cuello. Ok, ¿y la cara, cómo la sentías? La sentía como apretada. ¿Apretada? Como adormecida. Ah, ok. Entonces, ¿y los párpados, cómo estaban? Bien pesado. ¿Y el ojo? Borrosa la vista. Y entonces, cuando a ti te evaluaron estos compañeros médicos dentro y fuera de Puerto Rico, ¿ellos te vieron como una sola unidad o cada cual vio lo que estaba dentro de su especialidad? No, ellos me vieron como una sola unidad. Ajá. ¿Y qué pasó? Ellos analizaron
los documentos que yo le llevé, que fueron los MRI, las placas, los documentos del fisiatra, y no se relacionaba nada de lo que aparecía en los resultados con lo que yo tenía. ¿Tú estabas viendo un fisiatra por qué? Yo estaba viendo un fisiatra porque el neurólogo me recomendó ver un fisiatra para el cuello. Ajá. Me dieron 10 terapias, pero no me resolvió nada. El cuello, vamos a empezar por ahí porque ahí es donde sale la corriente hacia la periferia. El cuello, ¿tú lo sentías cómo? ¿Rígido? Rígido, y sentía que se me iba a partir. No podía hacer los movimientos normales que yo estoy acostumbrado a hacer. O sea, que cuando tú mirabas para un lado, para el otro, para arriba y para abajo, sentías mucha presión. Mucha presión y como ruido. ¿Ok? Y esa presión te limitaba a ti poder estar estable, poder estar firme, sentado o parado. Sí, esa presión lo que te hace es que tú tiendes a buscar alguna posición que te sientas cómodo y trata de mantenerte en esa posición. Y, Porque es bien difícil, pues no sabes cómo lidiar con el asunto de la rigidez en el cuello. Belisario, pero eso tú llevabas año y medio con eso ya. Yo llevo año y medio con eso ya. ¿Cómo pudiste pasar todo ese año y medio? ¿Cómo tu esposa, tus hijos? ¿Cuál era la situación? ¿Cómo estaban ellos manejando esta situación? Bien difícil, porque cuando hay una condición física se afecta a todo el mundo. Por ejemplo, cuando me ocurrió el incidente, yo estuve sin guiar como 3 meses. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿No podías ver? No podía guiar, no podía ver. Uh-huh. Veía doble. Okay. No podía estar, no podía pensar. Uh-huh. Los pensamientos no los podía coordinar. Uh-huh. Cuando iba a caminar, como que perdí el balance. O sea, era una cosa bien horrible, porque un día tenía una cosa, otro día tenía otra cosa. Entonces, no había una manera de definir qué es lo que tengo. Oye, y entonces ahí tú vienes a la oficina, te hacemos la evaluación, pero conforme a lo que me acuerdo de tu primera visita, tú sentías una quemazón. En el rostro. En el rostro. Sí. Esa quemazón, amado radio oyente, no es otra cosa que la parte neurológica que viene del cuello, los nervios que vienen del cuello hacia la cabeza, al haber una resistencia en esa primera salida, esa resistencia, cuando la corriente sale del cerebro a la médula a la periferia, la corriente sale libre, pero cuando viene de regreso, en su parte negativa, al haber un bloqueo, es como estábamos hablando, como la hornilla. Ese calentón, esa irritación, esa presión tan tremenda provocada por ese mismo bloqueo. Pero entonces es ahí donde yo, en las conferencias que he dado dentro y fuera de Puerto Rico, en los diferentes países que me han invitado a dar conferencias, he sido bien claro, mire, esto no es cuestión de medicamentos. Hay que tener un pleno conocimiento de la neurofisiología. O sea, el hecho de ser médico, se te olvida por las diferentes prácticas la parte neurofisiológica. Hay neurólogos que no son neurofisiológicos, que bregan solamente con la parte nerviosa del cerebro. Hay fisiatras que no son neurofisiólogos. Hay médicos que se les ha olvidado la neurofisiología. Pero si se le olvida, pues mire, ahí está la literatura. Porque usted no tiene que ser un especialista en neurología o en neurofisiología o en patología o lo que sea para entrar a reevaluar la neurofisiología. Porque la neurofisiología son estudios posgraduados fuera de la medicina, donde te enseñan cómo funciona el cuerpo desde el punto de vista eléctrico. Y si esa parte se pierde, pues entonces se llevan a cabo diagnósticos o no se da el tratamiento correcto. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con este interesante tema.